¿Cuál fue su diseño original? Bueno, el Señor crea la Amén. sexualidad, ¿cierto? Así es. Y cuando vamos a Génesis, vemos en Génesis que encontramos que el Señor dice que hombre y mujer los creó, ¿cierto? Y ahí de alguna manera cuando el pastor Darío habla en el sexo en la Biblia, un libro que todos debemos leer como cazarroqueros, ¿cierto? Porque hay conceptos claros en el tema, ¿verdad? Él habla y dice, ahí de alguna manera se cierra el ejercicio de creación de Dios, hombre y mujer los creó. Pero además los crea con un propósito, ¿cierto? Y les dice, sean fructíferos, ¿cierto? Multiplíquense, vayan, llenen la tierra, gobiernen la tierra. Y a partir de ahí empieza el Señor de alguna manera a enseñarnos ese diseño original que a través del tiempo y de la historia pues es lo que se ha venido malogrando de alguna manera en lo que tiene que ver con la sociedad actual. Y precisamente hoy queremos realmente entrar a hablar de ese diseño original a la luz de la palabra de Dios, pero también hablar de lo que no está bien y de cómo hemos malogrado realmente la sexualidad, sobre todo en el matrimonio, porque la verdad es que el Señor dice que la sexualidad está creada para el matrimonio. ¿Hombre y mujer los creó? Claro. Y cuando dice que hombre y mujer los creó, dice que los crea de una manera específica. El hombre tiene un diseño original y la mujer tiene un diseño original. Que hoy el mundo quiera hacernos ver que no es así, que hoy el mundo quiera acomodar verdades a medias, que quieren volver verdades absolutas, pues bíblicamente entendemos que no funciona así. Somos hombre y mujer. Cuando yo bendigo a las personas, a los matrimonios, a las uniones, le doy gracias a Dios porque Dios nos deja clarísimo el diseño de la sexualidad. Entonces creo que hay unos propósitos iniciales, ¿cierto? Que es, creo, lo que debemos hoy entender un poco con respecto al tema de la sexualidad en el hombre y en la mujer. Y creo que de esos propósitos es importante también empezar a abordar y hablar un poquito sobre eso. De acuerdo, creo que digamos que partiendo de este concepto general, es importante, no sé si, supongo que hay más razones, aparte de la que usted acaba de decir, que salgan y reproduzcanse. Me imagino que hay algunas razones adicionales por las cuales el Señor también creó el sexo y la sexualidad. A nosotros nos gusta hablar de tres conceptos fundamentales. La procreación, que es lo que ya hemos tocado en este ejercicio. La unidad, pero en esa unidad Génesis 2:24 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Es decir, primero deja y luego se une y se funden en un solo ser. Ahí hay un ejercicio de unidad, ¿cierto? El matrimonio, la sexualidad está creada para el hombre y la mujer, ¿cierto? En el santo matrimonio, y tiene como propósito también dentro de ese diseño la unidad entre las partes. Y creo que ahí queremos decir algo adicional, ¿verdad? Así por las buenas. Así por lo bueno. Hay unos subpropósitos, pero todo lo que Dios creó tiene un propósito. Y el propósito no lo podemos olvidar en nada de lo que hagamos, ni nada de lo que seamos en medio de la creación, y es su adoración. Y hoy pregúntate si tu sexualidad está adorando a Dios, está honrando a Dios. O sea que cada vez que tú tienes relaciones sexuales con tu pareja es un acto de adoración a Dios. Porque quizás hemos percibido la sexualidad como algo que nos pertenece a Guille y a mí, y que nosotros tenemos nuestras formas y nuestras maneras, y si estamos de acuerdo es legítimo, pero con lo primero que tenemos que estar de acuerdo es con el diseño de Dios, y número dos, con el propósito de que fuimos creados para su adoración. Luego, la sexualidad también es un acto de adoración a Dios. Pero cuando hablamos de la unidad y de fundirnos en un solo ser, también tenemos que entender que es un acto de fidelidad. Todo lo que pasa en este mundo debe reflejar la gloria de Dios, y uno de los atributos de Dios es la fidelidad, y nosotros en el matrimonio debemos demostrar esa fidelidad. Y en este momento las mujeres no me van a querer tanto, pero tengo que decir que entre más
frecuente e íntima sea la relación sexual con tu pareja, se activa una hormona que es la hormona que se llama oxitocina y actúa con tal perfección que te puede pasar al frente cualquier mujer, esposa, que usted sabe que su esposo alguna vez dijo: ve, bien bonita esa Miss Universo, bien bonita. Bueno, póngasela al frente, pero ¿sabe qué? Su oxitocina no se activa con ella porque usted es quien desata la oxitocina en su esposo y activa la fidelidad. Entonces él huele y dice: ahí va la mía. ¿Ah? ¿En serio? Eso pasa. Él es el mío, seas gordita, seas flaquita, él esté barbado, hoy no estrenó camisa, lo que sea, pero tú lo hueles porque es algo del diseño de Dios. Es la hormona del amor y la fidelidad lo que se activa cada vez que nosotros tenemos ese encuentro sexual y ese fundirnos en un solo ser con nuestra pareja. Eso era todo lo que quería decir. Gracias. Hay que dejarlas hablar porque tienen 35,000 palabras por día. Eso dicen los estudios. Muy bien. Y un tercer propósito es el deleite mutuo. Proverbios 5, 18 y 19 dice: bendita sea tu fuente, sé feliz con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa. Mi gacela es una sierva encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Me encanta cómo Dios nos permite ese deleite mutuo en ese diseño perfecto de Dios. Y nosotros en este punto quisiéramos hablar, porque mire, el tema de la sexualidad y del diseño de Dios no es un 1 más 1 es 2. El diseño sexual del Señor es un diseño único, tiene parámetros, pero para cada uno de nosotros tiene una aplicación íntima y personal. Es decir, cada uno tiene un matrimonio diferente, cada uno tiene un hogar diferente, cada uno tiene un matrimonio único en el Señor. Tiene unas variables que son comunes a todos. Cuando nosotros academizamos la sexualidad, las cosas no van a ir bien, no van a salir bien. Tenemos que entender que hay integralidad en la sexualidad. Es como una mesa. Yo traje una imagen de una mesa. Una mesa tiene 4 patas. Y esa imagen de la mesa nos deja y nos permite entender que tenemos que fundamentar nuestra sexualidad en la integridad. Si usted quiere hablar de sexualidad a la luz de la palabra de Dios, usted tiene que hablar de integridad en la palabra, en la sexualidad. Y esa integridad tiene 4 patas. 1, el área espiritual. 2, el área emocional. 3, el área mental. Y 4, el área física. Todas, si usted le quita una de esas paticas a su sexualidad, la cosa no va a funcionar bien. Por ejemplo, si yo me enfoco solo en el área física, voy a descuidar las emociones, lo espiritual y lo mental que tiene la sexualidad en mi vida, en el matrimonio que Dios me ha dado. Pero si me vuelvo demasiado espiritual, todo el tiempo oro, todo el tiempo es espiritual, usted si solo piensa en eso, mire que oremos, mire que hagamos, mire que devocional, mire que nos descuidamos en las otras áreas. Entonces, ¿qué es importante entender acá? Que la base, y realmente, Sebas, para contestar y ser un poco más concluyente con respecto a este tema de la sexualidad y el diseño original de Dios, es que el deleite es el balance entre esas 4 áreas que tenemos presentes en esa mesa: espiritual, mental, físico y emocional. Y que no hay solo un deleite de alguien o de alguno de los dos, sino que el deleite tiene que ser mutuo. Y mire que lo que sopesa todo este ejercicio se llama integridad sexual. Por eso, si usted vino por tips para tener una mejor relación sexual en su matrimonio, hoy tengo que decirle que este es la base fundamental de todo lo que usted puede hacer para mejorar su vida sexual. Primera los Tesalonicenses
capítulo 4, versículos 3 al 8. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Empezamos arriba, ¿no? Bien, bien. Integridad sexual. Pasando al siguiente tema, que creo que aquí en adelante naturalmente vamos a ver todo desde la óptica de la integridad sexual, y creo que es la sombrilla en la que vamos a tratar todo. Sé que hay un tema común que nos decían Oscar y Mati en nuestro proceso, que era, y Adri lo tocaba ahorita cuando dijo, ahí va la mía, el deseo sexual. Es importante hablar de este tema porque así como genera muchas cosas espectaculares, también cuando está desviado, no está bien tratado, puede generar muchas transgresiones en la relación. ¿Qué dice la Biblia acerca del deseo sexual? ¿Cuál es la óptica? Yo pienso que, mi amor, creo que tenemos que hablar de dos conceptos fundamentales, de dos temas fundamentales, porque cuando hablamos de deseo, el mundo se ha encargado de desviar realmente lo que es bíblicamente correcto y nos ha vendido una idea barata de lo que realmente es el deseo puro del hombre por la mujer en el santo matrimonio, y entonces le ha involucrado un tema de la lujuria, ¿cierto? Del querer más y más, de que nunca es suficiente, de que hay un tema de peligro, de que hay un tema de algo prohibido, de que ese deseo está filtrado por esos ejercicios, que es lo que vende el mundo y que no es bíblicamente correcto. Pero hay otro concepto importante, que es el otro extremo, que es la inapetencia. La inapetencia, o sea, el poco deseo sexual. Y esos son extremos dañinos y perjudiciales para nuestros matrimonios. Creo que es importante decir acá que tanto la lujuria como la inapetencia sexual nos llevan a extremos que acaban con la sana sexualidad dentro de nuestros matrimonios. Creo que es importante que puntualicemos algunas cosas allí. Bueno, ambos extremos están gobernados por Satanás. Porque Satanás primero va a querer tentarte y llevarte a una vida de pecado sexual, de fornicación, de masturbación, de pornografía, de sexting, de cualquiera que se llame la inmoralidad sexual en la que alguna persona se haya formado. Y luego, cuando estás tratando de poner en orden tu vida, ya no deseas a tu esposa, ya no deseas a tu esposo. Y en los dos está gobernando el enemigo. Él se va a encargar de quitarte las ganas, pero también se va a encargar de que quieras más. Y es porque en la mesa de la integralidad has fundamentado la sexualidad en la carne. Has centrado todo en que tus pensamientos y tus emociones sean más importantes que lo espiritual. Lo que siento, lo que quiero, lo que es mi derecho, lo que me satisface, el egoísmo sexual. Por eso cuando hablamos de integralidad es importante que estés seguro de que tu corazón, de que tu alma está sano. Porque no sé cuántas veces se te ha vuelto frecuente orar: Señor, purifica mis pensamientos, purifica mi carne, límpiame del pecado, purifica mis ojos. Porque, perdón, uno sale aquí todos los días, tendría que orar porque le purifiquen los ojos. ¿Sí? Entonces, hay áreas de nuestra vida que tendrían que morirse de hambre para que Dios pudiera hacer algo nuevo. Porque, ¿sabe? Estamos bajo los conceptos de que
tan rico que es tener una relación sexual bajo el momento de vida en el que está aquí Sebas, ¿no? En el enamoramiento y en el que la veo y le tengo que decir que vivimos bajo un concepto errado en el que creemos que eso en el matrimonio pasa. Tú dejas de sentir eso por tu esposo y no es cierto. Al contrario, entre más lo conoces, solo con una mirada, solo con ya tú sabes. Ya tú, es cierto, ya yo veo a mi esposo como, es tarde, Mati, y yo lo veo, son las 8. Pero yo empiezo a decir, yo ya entendí. Ok. Entonces o sea, ya no hay nada que decir. Entonces hay una intimidad extrema en el que ya nos conocemos, ya no tenemos mucho que decirnos, en el que ya sabemos qué nos gusta y qué no. Entonces, ¿por qué creemos no podemos basar nuestra sexualidad en lo nuevo? Porque, ¿sabe? Está cimentando su sexualidad en lo intenso. Y eso es carne. Y la sexualidad es un acto íntimo. Entre más te conozco, más te deseo, más me gustas, más lo disfruto, más me río. ¿Sí? De eso se trata. Es muy diferente, pero nosotros nos acostumbramos a una vida de películas que nos hacían volar la mente, o a una vida de bailecito que nos puso la carne efervescente. Quizás muchos de los que estamos aquí, lo único que no tuvimos fue un acto de penetración, pero pasamos por primera, segunda y tercera base. No llegamos al home run, y eso ya nos hace técnicamente no vírgenes. Técnicamente hemos alimentado un apetito de intensidad, de querer lo nuevo, lo que decía mi esposo, lo peligroso, no que nadie sepa, no, cuelga que... Y nos alimentamos así y desvirtuamos completamente el verdadero amor y el deleite mutuo que es la sexualidad. Por lo tanto, hay que orar por eso. Hay que involucrar la sexualidad en nuestras relaciones sexuales. En dame ganas por mi esposo. Hay que orar así. Hazme verlo con deseo, Señor. Pero nosotros oramos por otras cosas. Y esto es fundamental en el matrimonio. Hay que decir también, porque es importante también establecer que existen razones físicas por las que hay un bajo deseo sexual. Digamos que lo que dice Adri tiene que ver con esa integralidad de la que estamos hablando hoy. Pero hay áreas, por ejemplo, físicas, en las que muchas veces hay un bajo deseo sexual. Entonces, de pronto físicamente hay un tema, de pronto la tiroides, ¿cierto? Está fallando, de pronto hay un tema de hormonas que están en desorden, de pronto 1000 cosas que pueden estar produciendo esto, ¿verdad? Entonces también hay que estar desde el área física, yendo también y acudiendo a un ejercicio en el que uno diga, bueno, físicamente, médicamente estoy bien, está funcionando todo bien o realmente algo que está pasando. Porque eso hace parte del proceso. Ahora, o que físicamente no te agrade tu cuerpo. Claro, que no estés agradado también con tu cuerpo, como dice Adri, pero hay un tema aquí y es un tema también en el que tenemos que entrar a revisar y es muchas veces el bajo deseo sexual porque aquí una de las cosas que hablábamos con Sebas antes de llegar acá es, podemos hablar de una frecuencia sexual correcta e incorrecta y realmente no. O sea, tú no puedes decir, no, es que si tú estás dentro de 1, 2, 3 o 4 veces a la semana estás bien y si no estás ahí, en el promedio no estás bien, eso no es real. Porque cada matrimonio es diferente, ¿cierto? Tiene un momento de vida diferente. Existe algo que tiene que ser revisado. ¿Por qué? Y es ahí donde iba. Porque muchas veces también el hecho de que no haya esa regularidad o ese deseo sexual tiene que ver, por ejemplo, con hábitos de la pareja o recarga laboral, por ejemplo, ¿cierto? En ejercicios como
y para allá vamos porque hay una pregunta por ahí que ahora vamos a contestar, en donde claramente estamos llegando a límites o a extralimitarnos físicamente, ¿cierto? Y tenemos unos hábitos de vida que nos están llevando a un tema de realmente estar agotados físicamente y no poder llegar al deleite que Dios quiere y a ese deseo que Dios tiene que tener por nosotros. Lo que dice Adri también, y es el tema de los límites con los hijos. Muchas veces involucrar mucho a los hijos en la cama de los papás en ciertas etapas de la vida también está yendo contra esa sexualidad sana que debemos tener. Entonces, un poco para responder, Sebas, es allí donde tenemos que estar centrados, es en la integralidad, es en el deber que tenemos como cónyuge, porque la palabra de Dios dice que no debemos negarnos el uno al otro, ¿verdad? A no ser de común acuerdo y para la oración, dice la palabra de Dios. Entonces ahí debe haber realmente la responsabilidad y la disposición integral delante del Señor para poder tener una sexualidad sana. Pero ahora el Espíritu Santo me dice algo, porque Él me pone a pensar en todos los casos. Porque siempre que hablamos de falta de apetito sexual, normalmente se piensa en la mujer. Está cansada, no le provoca, los niños, está embarazada, acaba de tener bebé, está en el periodo, o sea, 1000 razones para no tener relaciones sexuales, ¿cierto? Pero yo también he escuchado mujeres cuyos esposos no las tocan. Y si bien cada pareja tiene una frecuencia y un momento de vida para esa frecuencia, ¿cierto? No es normal que pase un mes y que tu esposo no te toque. Eso no hace parte del diseño único de la frecuencia de cada pareja. Algo está pasando. Y ahí te tienes que preguntar si tu esposo está viendo pornografía, si se está autosatisfaciendo, si hay otra persona o si de verdad tiene un problema sexual. Pero ignorar la falta de apetito sexual no es correcto tampoco. Porque en algún sentido, o por estar teniendo relaciones por fuera del matrimonio o estamos desobedeciendo al plan de Dios. Y debe ser un tema trabajado, tocado y traído a consejería si es el caso. ¿Se da cuenta que Primera Tesalonicenses es la sombrilla de todo? La integridad. Eso es lo que nos va a cobijar a todos. Interesante. Hablaba nuevamente con Adri, me parece importante lo que dices, que normalmente la falta de deseo sexual en el hombre, sobre todo, normalmente va ligado, y cada caso es particular, pero va ligado generalmente a temas de autosatisfacción de parte del hombre. Entonces creo que son temas importantes que hay que revisar, pero ahí le cedo la siguiente pregunta a Oscar y Mati. Justamente cuando hay alguna pareja que se encuentra en alguna situación de bajo deseo sexual, ¿cuáles de pronto son algunos principios que deben tener en cuenta o qué les pueden decir ustedes desde su experiencia? Ahora sí. Bueno, aquí hablábamos en cuanto al tema de poder dar un consejo. Como decía el Paz, no podemos llegar a, bueno, no, pues si aplico esto al pie de la letra, esta es la fórmula secreta o esto es lo que me va a servir, porque la sexualidad y todo lo que uno va creando durante nuestra relación va ligada, lo que, como decía el pastor, a esos 4 factores, esas 4 paticas que se deben ir construyendo durante la vida matrimonial. Y basándonos incluso en el concepto de amor, ese concepto especial que habla de proveer, ¿verdad? Pero proveer de forma integral a mi pareja. Entonces, cuando yo como esposo me centro en proveer a mi pareja, en cuidar a mi pareja y darle esos elementos que hablaba el Paz, de alimentar integralmente, ya sea física, mental, espiritual y relacional, ese deseo sexual o ese anhelo sexual que yo siento hacia mi pareja se debe mantener en el transcurso del tiempo.
que debe ser, que debe ser parte integral de nuestra vida, que debe ser parte integral de nuestra relación amorosa. Y ese fuego, ese anhelo, esa mirada, ese tiempo especial, lo vamos construyendo en el día a día. Y que bien o mal está siendo fundamentado en la base de nuestra relación, que es el amor, ¿no? Y hay otro concepto que también hemos hablado aquí en Casados y está relacionado con los lenguajes del amor, ¿ya? Y cuando yo me ocupo de llenar ese tanque de amor de mi pareja y tengo claro cuál es el lenguaje de amor de mi esposa, yo no voy a tener que hacer, poniéndole entre comillas, esfuerzo como tal para tener intimidad, porque ya la intimidad debe fluir, exacto, naturalmente como pareja. Entonces yo debo conocer cuál es el lenguaje de amor de mi esposa y procurar en eso, en alimentarle, en cuidarle, en proveerle integralmente para que ese deseo sexual, para que ese fuego, ¿verdad?, sexual que tenemos como pareja se mantenga en el tiempo. No sé si Mati. Sí, hay algo aquí que quería complementar. Yo soy friolenta, así que si me ven, sí, estoy padeciendo con el frío, pero eso es un problema que tengo yo acá. Es importante cuando hablamos de este concepto de el amor, de alimentar y cuidar, que lo basamos en Efesios, que habla claramente en el capítulo 5 todo ese tema ahí, es saber de que, como decía Oscar, no me tengo que esforzar, pero yo saber que es algo mutuo que tenemos que hacer. Porque a veces nos enfocamos en mi responsabilidad, mis derechos, tu responsabilidad, tus derechos, y parece mentira, como somos integrales, pasamos esto también a nuestra área sexual. Y ahí estamos mal. Tenemos que saber que nos estamos proveyendo mutuamente, que nos estamos alimentando mutuamente y alimentamos ese amor. Y qué bonito es que hemos pasado etapas en nuestra vida y vemos que nuestra relación sexual va madurando, pero no va madurando, como hablaba el Pase y Adri, en esa pasión, sino en esa intimidad. Porque a veces creemos que una buena relación sexual, como hablaban ellos, es solamente esa pasión, pero se nos olvida la ternura, se nos olvida, que se acuerdan en la reunión pasada que hablábamos del concepto de paloma mía, amiga mía, hermana mía. Entonces se me olvida que todos somos eso. Entonces no, aquí nada más se tengo que ver muy carnal. No, somos seres integrales. Eres mi amiga, eres mi hermano, bueno, en este caso mi esposo, eres mi amigo, eres mi hermano, o sea, verlo como es. Entonces es importante poder vernos eso, como mutuamente yo estoy alimentando a mi esposo, como mutuamente yo lo estoy cuidando. Y me gustaba cuando Adri hacía esa parte de cómo cuidar. Siempre hemos dicho, cuando nosotros estamos sexualmente haciendo lo correcto, lo que dice la palabra del Señor, estamos colocando un búnker en ellos. Definitivamente, es como una protección, es como si le colocara una coraza, porque estamos haciendo lo que es, porque realmente no va a tener esa necesidad. Entonces, pero cuando yo lo tengo claro de que estoy agradando al Señor, en eso de que estoy proveyendo, estoy alimentando, en que estamos construyendo cada día más esa relación entre nosotros como seres integrales, nos podemos cada día ahí cuidar más. Iba a decir algo aquí, y es que otro punto en este tema de tips o algo súper importante que tenemos que ver cuando nos habla Tesalonicenses, y que nos dice claramente, apártense de la inmoralidad sexual diariamente. Tengo que llevar mi vida, todo lo que nosotros somos, pero mi vida sexual al Señor, para que Él me diga qué cosas me he dejado dominar
incluso digo, por propaganda, o sea, viendo una simple propaganda nos mina tanto, nos codifica, nos va diciendo esto es lo que es y como que el mismo Dios vaya diciéndole, ¿sabes qué? Este concepto es equivocado, no es mi concepto bíblico, apártate de él. Pero el yo tener esa voluntad de irme a Dios y santificarme día a día. Esa es otra cosita que iba a... No sé si el Padre tenga algo, pero yo creo que... Hay algo que también recordaba, y es que hay tantos conceptos tan torcidos y tan lejos y apartados de la palabra de Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado uno que dice algo así, no lo recuerdo muy bien, usted me lo ayuda por favor a recordar, y es que la mujer debe ser una dama en la mesa y una prostituta en la cama. ¿Quién dijo eso? O sea, ¿quién se inventó eso? O sea, ¿quién, me entiendes? O sea, ¿cuál es el asidero del tema? Bíblicamente, ¿qué dice la palabra de Dios? Y es ahí donde empiezan a caerse todos esos paradigmas. No es verdad, no es verdad. La mujer no tiene que volverse algo que no es en la cama, al contrario, el hombre y la mujer deben entrar en fundirse en alma, cuerpo y espíritu, en la sexualidad. Entonces cosas como esas tienen que desmitificarse realmente de nuestra vida y más como hijos de Dios, porque la palabra de Dios nunca dice eso, al contrario. Antes, y en esto creo que hay que compartir cosas que nosotros mismos hemos hecho, y es nosotros cuando veníamos a tener nuestras relaciones sexuales, cuando empezamos nuestro matrimonio, teníamos un pasado sexual, un pasado no bíblico. Teníamos unas formas de hacer las cosas antes de Cristo. Y llegar fue empezar a hacer las cosas bíblicamente. Y dentro de eso empezamos, por ejemplo, a orar antes de tener relaciones sexuales. Que cuando lo empezamos a hacer nos pareció como, uy, ¿será que oramos? O sea, era como raro. O sea, decir como, vamos a meterle oración antes de, ok, perfecto, pues oremos porque ¿qué más? Y empezamos a orar y escúchame, o sea, de verdad, porque uno trae otro concepto completamente diferente de la calle. Y cuando tú involucras a Dios en la cama, cuando tú involucras a Dios en tu sexualidad, tú dices, wow, esto cambia completamente. Empiezas a entender que Dios tiene un diseño perfecto para la sexualidad. Y conceptos como esos empiezan a irse por el suelo, a irse completamente por el suelo. Entonces, quería decir eso a partir de lo que estábamos compartiendo, porque recordaba eso y creo que era importante eso. Gracias. A veces, y esto es algo como para que los hombres tengan en cuenta, hay muchas mujeres que uno escucha que realmente en la sexualidad se sienten como abusadas, ¿sí? Y Oscar me lo hizo acordar cuando decía, hey, la relación sexual comienza desde que abres los ojos. ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la miras? ¿Cómo es tu relación con ella? Y muchas veces las tratamos súper mal y como eche para el cuarto, ¿sí? Ok. Duro. Porque ahí, lo mismo que hablábamos, emocionalmente estás mal, físicamente te sientes abusada, ¿cierto? Espiritualmente es un matrimonio en desorden. Entonces no puedes pretender que la sexualidad sea una sexualidad buena. Y si quieres un tip, yo voy a encargarme de darle un tip a las mujeres. La mujer tiende a hacer 200,000 cosas al día. No, a veces Guille me pregunta, ¿pero qué tienes hoy? No, solo tengo dos consejerías, tengo que hacer mercado, tengo que llevar al perro a que le hagan esto, tengo odontología, tengo que hacer tareas con Mati, tenía que imprimir un mapa. Mati, por favor, imprímemelo, gracias, porque es mi vecina, ¿cierto? Y al lecho llegan mis miserias, llega lo poco que queda de mí. A veces trabajamos y hacemos un montón de cosas y perdón, para lo que es
primordial y fundamental, estamos ya agotadas. Para ser mamás estamos agotadas, para ser esposas ya no tenemos ni un aliento. Y estamos dejando de último lo que debería ser primordial. Entonces, alguna vez hicimos, cuando éramos directores de Visa, un ejercicio de los lenguajes del amor. Y el Ministerio Visa tenía 80 personas de todas las edades. Y entonces un día les decíamos palabras de afirmación. Esta semana vamos a dar palabras de afirmación y el viernes nos cuentan testimonios. Palabras de afirmación, actos de servicio, bueno, todo eso. Y el que es de contacto físico, entonces dijimos, bueno, los solteros no hacen parte de esto, oren por nosotros. Comienza la maratón del amor. Y ellos nos decían, ¿cómo así? Les decía, mire, la sexualidad es algo de práctica. Es algo que necesitas ejercitar el músculo. Para tener una buena relación sexual hay que ponerle toda la intención. Y toda la intención, mujeres, es pausa lo que tengas que pausar para que no llegues extenuada a la noche. Date un duchazo, perfúmate, lávate los dientes. Si necesitas tomarte algo que te, no sé, desde una agüita de toronjil con un Dolex hasta una copa de vino antes de acostarte, todo lo que sea necesario y que no ofenda al Señor, bienvenido es. Guille siempre me dice, Adri, eres inolora, qué maravilla, el Señor te hizo inolora. Y con todo y eso, ¿cuántas veces yo me lavo el cabello día de por medio? Es lo máximo que yo puedo durar. Y lo hago porque me gusta oler bien. Pero yo veo mujeres que de verdad nos descuidamos cuando nosotros nos casamos. Ten por política, incluir en tu oración, Señor, regálame el cambio hasta de mi ropa interior, de mi pijama, Señor, una pijama digna. Sí, es que de verdad nos descuidamos íntimamente. Y exijámosle a nuestros esposos dignidad en ese sentido. Ellos también merecen una buena pijama y que nos compren una buena pijama a nosotros. Amén, aleluya. Ya me vendió porque yo estoy pantaloneta y camiseta y chao. Ya me vendió muy bien. No, y hay un tips que, bueno, que este va para nosotros, los hombres. Y es, hombre, si a las esposas, a las mujeres, les gusta tener su casa bonita, ¿cierto? Tener su casa limpia, pero esas tareas las dejan cansadas al final del día. Y si nosotros somos estratégicos y decimos, oye, yo quiero un plan, mi amor, imagínate que hoy viene una persona que te va a ayudar hoy con todas tus tareas de la casa. Imagínate, desde que te levantas, mi amor, tú no vas a hacer nada. Tú vas a tener tu tiempo para ti, para arreglarte, para pasar un tiempo, sí, desde temprano. O sea que imagínate, va a haber una noche especial, ¿cierto? Pero ya tú preparaste el terreno porque nos ocupamos hasta de esos detalles. Y tenemos nos ocupamos y somos, hombre, para cambiar la rutina. Porque es que imagínate, todos los días la misma cosa, todos los días, pues una parte que cambia la rutina es eso, pues hacer un cambio en ese tema de tener la casa bonita como tal. Sí, ahí también quería apuntar algo, y es cuán importante es nosotras mujeres conectarnos obviamente con el Señor, pero con esa intencionalidad que estamos viendo en nuestros esposos, porque es muy fácil para nosotras estar pensando en 1000 cosas a la vez. O sea, nosotras estamos cocinando algo, entonces, es más, desde la cocina uno dice, ya sé que a Carolina le gusta la carne así, a mi esposo le gusta la ensalada así, o sea, hasta ese plato genérico le damos esa particularidad y estamos así. Y tendemos mucho a desconectarnos
en nuestra intimidad sexual con nuestros esposos por estar pensando en ese multitask. Entonces, si ya nuestros esposos han hecho ese esfuerzo, pues nosotros hagamos lo más fácil, desconectarnos de ese poco de task y realmente empezar a disfrutar lo que Dios nos regaló, que es nuestra vida sexual. Porque sí pienso que tenemos que ser muy intencionales con eso. Hoy en día somos muy atacadas por tantas cosas y que está nuestra mente dando vueltas cuando realmente tenemos que estar es en la plenitud de ser uno solo. Y nada más somos nosotros, no ningún otro pensamiento que entre a dañar ya eso previo que han hecho. Ya le voy a dar Así un es. consejo como comunicador social y pastor. Por favor, no lleve a altas horas de la noche temas densos a ese reino privado, porque usted está preparándolo todo y entonces contrataste no sé qué para que ayude y haga todas las cosas y te bañaste y la cosa y el vino y el multitask y de pronto uno tira un tema de esos como ay, se me pasó tal cosa. No, papá, hasta ahí llegó todo. Claro, porque empieza, ¿cómo así no lo pagaste? ¿Cómo así que...? Entonces, seamos estratégicos y no llevemos temas densos a los momentos en donde realmente vamos a tener intimidad, vamos a tener tranquilidad y vamos a estar enfocados realmente en lo que tenemos que estar enfocados y no realmente en eso. Entonces, creo que también todos esos tipsitos ayudan un poco. Bien ahí, Paz, se la sabe toda. Ahí Bien. también es bueno ver algo, y es que nos dejamos llevar, que dijimos ya esa palabra, de la rutina. Y a veces, y yo sé que sobre todo con los niños, cuando los niños están chiquitos, es cuando más rutina generamos por ellos, porque los estamos enseñando, pero nosotros mismos empezamos a hacernos unas rutinas y unos parámetros. Si no pasa esto, entonces no va a haber esto. Ojo con eso, si de pronto estamos haciendo también como muy psicorrígidos en el tema. Y segundo, a veces creemos que necesitamos de cosas especiales como para tener un momento íntimo que sea inolvidable, y debemos ser intencionales en eso. Que cada encuentro nuestro sea inolvidable para nosotros, que somos los que estamos ahí, nadie más tiene por qué saberlo. Y es importante, obviamente, en esa intencionalidad evaluar qué cosas estoy haciendo, replantear los niños, ocuparme de los niños, si es posible. Aquí entran, aquí sí son invitados en este espacio, la parentela, los abuelos juegan una gran labor ahí, los tíos juegan un gran labor de que uno dice, mira, necesito que me cuides hoy, necesito que hagan pijamada hoy en tu casa, y como que adecuemos eso, porque obviamente nos puede llegar a distraer, pero ser muy intencionales. Y obviamente, si pueden darse, que siempre recomendamos la escapadita en el hotel, hágalo. Pero es muy importante que usted se programe en su mente y en su corazón para tener un tiempo especial con su pareja, y no sacar excusas. Porque siempre sacamos excusas. No, es que mi mamá no me puede cuidar al niño. No, es que mi hermana está ocupada y está esto. O sea, nos llenamos de excusas y no somos intencionales en buscar ese espacio especial. Bien, bueno, ya sé que si se me olvida algo, lo dejo para el día siguiente. Esa la tengo clara ya. Pero antes de cambiar de tema, me gustaría ser justo creo que hablamos bastante de la pérdida de deseo sexual y todo lo demás, pero me gustaría ser justo yéndome al otro extremo, porque seguramente que hay parejas que dicen, esto aquí no pasa, aquí no hay pérdida de deseo, esto aquí es arriba. Entonces, que espero que así sea, en el nombre del Señor. Pero justamente me gustaría, Oscar y Mati, rápidamente, si tienen algunos consejos para esas mujeres que de pronto dicen estar cansadas, o sea, todo lo contrario del ritmo de las relaciones sexuales, ¿qué consejos podrían dar para de repente superar la monotonía, lo que se le podría llamar monotonía? Bueno, aquí hay un punto, pero ya Adri tocó un punto importante, el tema de
de como que preparar los espacios, de que estén bonitas, pero también nosotros también tenemos que poner nuestra parte como hombres. ¿Qué te digo, hombre? Que el espacio, el tiempo que queremos dedicar para nuestra intimidad, también desde nuestra parte, a veces somos muy descuidados como hombres. Y hay un punto importante, y es que a veces como que visualmente tenemos como que, bueno, la camiseta de al consejo no sé qué, o sea, esa es la pijama, entonces la pantalón... Pintuco, la camiseta de Pintuco. Pintuco, el color de la calidad. Entonces, como que, bueno, tratemos de que ese día especial, bueno, de pronto normalmente usas la de Pintuco, pero... No la uses, bótala. Pero para ese día no la uses. Usa algo bien bonito, que te prepare, o sea, que también hagas de ese tiempo, no solo, sí, yo sé que los visuales somos nosotros, pero que también la mujer se sienta, oye, mira, se tomó el trabajo de prepararse él, de oler, qué bonito, oler sabroso, de bañarse, de estar preparados para eso. Yo diría incluso de halagarnos mutuamente esas cosas. O sea, esas palabras de afirmación, aunque no sea mi lenguaje de amor, y cuando hablamos de eso se los dijimos, igual utilizamos todos los lenguajes en su integralidad. Y si yo veo que mi esposo está haciendo cosas, y mucho más que ya nos conocemos y por una mirada sabemos, sí, o sea, también como agradecerlo por lo que está haciendo y ser intencional y consecuente con eso. Hay un punto que tocaba ahorita Adri y que es vital, y es quitarnos esa mentira de que necesitamos abstinencia para tener mayor pasión. No. Si tengo abstinencia sexual, voy a generar más abstinencia sexual. Por consiguiente, yo debo cada día ser intencional en tener más frecuencia sexual, pero cuando hablo de la frecuencia no me hablo en tiempo, en cantidad, no, me hablo de esa disposición para que realmente esto baje. Entonces, y cuán importante lo que hablábamos ahorita de eliminar tags, eliminar preocupaciones, descansar en Dios. Las mujeres tendemos a llevarnos las cargas encima, a llevarnos todo encima, y la palabra dice, depositen en mí toda ansiedad. Entonces, si hay algo que yo sé que ya está tomando un lugar que no es, dejarlo en el Señor para que Él tome el control y otra vez regule todas las cosas, y obviamente hacer cambios. Si Dios me dice en algo, debes cambiar esto, debes soltar eso, debes dejar esto otro, y confiar en que haciendo lo que nos corresponde hacer en obediencia, Él hará o se glorificará en nuestros matrimonios. Ahí vamos pasando al siguiente tema, que incluso yo me acuerdo que una vez que le comenté a alguien cuando empecé a venir aquí a Casa Roca, y me hicieron una pregunta que a veces le hacen a uno en algunos escenarios. Me bauticé y me dijeron, súper, pero así como medio sarcástico, súper, ¿y qué te prohibieron? Y fue como, no, una iglesia no es un conjunto de prohibiciones, o sea, eso no hace parte de eso. Y creo que así también se puede llevar ese tipo de pregunta a este escenario. ¿Existen cosas permitidas y cosas prohibidas en la sexualidad según la óptica bíblica? ¿O cómo funciona el tema de repente, Paz? ¿Cuál es de pronto la óptica de la Biblia en el tipo de cosas que son permitidas y que realmente no son o las cosas que no son convenientes para una sexualidad sana? Bueno, comenzamos de hecho lo que estábamos compartiendo hoy con Primera los Tesalonicenses, porque todo pasa por ahí. La sexualidad tiene que pasar por esa integridad, ¿cierto? Por abandonar toda inmoralidad sexual. Entonces, a partir de eso, el Señor nos dice, de hecho, ahí en Primera los Tesalonicenses, que hay varias cosas que Él quiere que hagamos, ¿cierto? Uno es que su voluntad es que seamos santificados. Entonces tienes que preguntarte si lo que estás haciendo te está santificando, ¿sí? Si la práctica que estás teniendo sexual con tu esposa, con tu esposo,
te está santificando. Lo segundo, que nos apartemos de la inmoralidad sexual, dice. Lo tercero, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. Lo cuarto, que no perjudiquemos a nadie. Y lo quinto, que no rechacemos sus instrucciones. Claramente hay cosas, y la palabra de Dios lo establece, cuando usted va a la civilización cainita, ¿cierto? Usted se da cuenta que hay una desviación total de lo que el Señor dice en su palabra, que es la sana sexualidad, y lo que dice la palabra de Dios sobre lo que no es la sana sexualidad. Entonces dice que los hombres se entregaron a los hombres, ¿cierto? Y las mujeres a las mujeres en deseos y en cosas contrarias, ¿cierto? A la palabra de Dios, a la naturaleza. Entonces, ¿qué es natural y qué es antinatural? O sea, cuando usted revisa eso, porque es que ahí es donde está el tema. El tema no es, ellos lo hacen y si lo hacen y les va bien, pues que lo sigan haciendo. No, ¿qué es natural? ¿Qué creó el Señor? El Señor creó al hombre con unos órganos y de una manera perfecta, y a la mujer igual, para que haya claramente una fundirse en un solo ser. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el sexo anal, que es una de las cosas que siempre sale en este tipo de charlas. ¿Es permitido o no es permitido? No es permitido. La palabra de Dios dice que no es natural, es antinatural. El Señor condena eso. Entonces, ¿qué pasa? Estamos creados para que podamos fundirnos con unos órganos específicos, y es así como el Señor bendice el acto sexual, ¿cierto? De hecho, en la costa, yo cuando estaba chico escuchaba un tema del tema que es, y de hecho hicieron hace poco una escultura en donde, en Sincelejo, de una burra, y yo decía, ¿qué es eso? Zoofilia. Eso es zoofilia, sexo con animales, y eso lo condena el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entras a revisar cosas que son antinaturales, pues claramente están condenadas por el Señor. Entonces, claramente eso no está aprobado por Dios. Pero, por ejemplo, cosas como el sexo oral, que es otra de las cosas que también salen en este tipo de escenarios, pues de acuerdo a la palabra de Dios dice, no está prohibido. De hecho, hay algunos pasajes en el Cantar de los Cantares. No sé si quieres leer alguno que tienes por ahí. Aquí tenemos varios, Paz, pero vamos a leer uno solo, que dice, Cantares 4:16, la amada dice así: viento del norte despierta, viento del sur ven acá, soplen en mi jardín, esparzan su fragancia, que venga mi amado a su jardín y pruebe sus frutos exquisitos. Cuando usted revisa pasajes como estos, escuche, no es que usted tenga que tener sexo oral porque ese es, digamos, la forma en la que usted tiene. No, tiene que haber un común acuerdo, tiene que haber una unidad, principio de acuerdo, pero no está condenado por la palabra de Dios. Sin embargo, y hay que decirlo, la manera en la que Dios quiere que haya una satisfacción plena y total es en el acto sexual de unirse con su esposa y con el esposo. Amén. Entonces, eso es lo que Dios espera. Pero dentro de esas prácticas sexuales, si hay un común acuerdo y si la pareja está de acuerdo en eso, lo pueden practicar, ¿cierto? No cambiando o no reemplazando el acto sexual por esto, ¿verdad? Sino como un complemento, como algo que no está condenado en la palabra de Dios. No sé qué otras cosas de pronto podamos hablar. No, hay varias. Incluso, Lo primero que quiero decir es que si el Señor escribió este tipo de cosas en la palabra de Dios, lo primero que usted tiene que saber es que no hay nada novedoso sexualmente hoy. La inmoralidad sexual siempre ha existido. Esto fue escrito hace cuánto tiempo y ya el Señor estaba hablando de homosexualismo, de lesbianismo, de relaciones sexuales anales con animales, y adicionalmente podría decir, iba a decir otro pecado, bueno, tener relaciones sexuales con la mujer en el periodo menstrual, que claramente el Levítico lo dice.
La mujer está en un proceso de purificación, no la toques, déjala pasar por su proceso de purificación. Pero desconocer que la raíz de esto no es la prohibición o no prohibición, es Satanás detrás de esas prácticas, desvirtuando el plan de Dios para todas esas cosas. Por lo tanto, si nosotros hemos participado o incluso hoy estamos cayendo en alguna de esas cosas, el camino es arrepentirse. El camino es decirle al Señor: Espíritu de Dios, entra y gobierna mi sexualidad. Purifica aquello que he venido haciendo mal. Como yo le decía, de verdad estamos orando por eso, porque Dios sea el centro y su diseño de la relación sexual, porque en realidad Él nos está protegiendo. Pero ahora vamos mucho más allá, porque ahora hay unas ciber inmoralidades sexuales. Ahora ni siquiera tienes que tocar a una persona. Ahora te puedes conectar a una pantalla, te pueden mandar una foto. Ahora, antes tú veías pornografía, ahora tú eres la pornografía. Y en ese sentido, puedes tener pensamientos de: yo no estoy tocando a nadie, yo tengo derecho a mi satisfacción sexual. Renovación de mente. Falta de sanidad en el corazón, estás pensando en ti, y en esa parte de Tesalonicenses dice: ten cuidado de corromper a otro, ten cuidado de aprovecharte de otro. Pero más aún yo quiero desafiarlos, porque muchos de los que están aquí son padres, y tus prácticas sexuales o bendicen o maldicen a tus hijos. Porque cuando tengo consejerías con niños que están teniendo a sus 6, 7 años pornografía, masturbación, toques entre niños, siempre hay uno de sus padres con una puerta abierta a la inmoralidad sexual. Siempre hay un padre viendo algo. Siempre hay uno con una puerta abierta. Tuvieron acceso a algo en ese sentido. Entonces, ¿se acuerdan cómo arrancaba? El diseño de Dios es que la sexualidad es para su adoración. Que tu relación sexual sea un acto de adoración a Dios. Primero, porque lo adoras. Segundo, porque es un muro de contención mutuo para los pecados sexuales. Y tercero, porque es el fundamento sexual de tus hijos. Paz. Dale. No sé. No, es que lo que iba a decir es el tema de muchas veces también se involucran en la sexualidad juguetes. Correcto. Eso era lo Y que... temas, ¿cierto? Que eso desde hace mucho tiempo, y uno ve de hecho tiendas en donde venden todo ese tipo de cosas y se involucran terceros. De alguna manera eso es involucrar un tercero en tu intimidad sexual. Y eso surge no porque se te ocurrió, es porque has visto cosas. Claro, y el tema aquí es cuál, y se une a eso, y es, hay algo que es, tú estás viendo un modelo no bíblico de la sexualidad. Cuando el hombre o la mujer, porque hoy día por cualquiera de los dos frentes, el hombre o la mujer, están exigiéndole al otro llegar y hacer cosas que están por fuera de la Biblia, de lo que Dios bendice para los matrimonios y la sexualidad, hay un modelo no bíblico gobernando y alimentándose en ese sentido. Y entonces encontramos situaciones como estas: mujeres diciendo, ¿qué más me invento? O sea, ¿qué más me invento para satisfacer? O sea, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué otra cosa hay que comprar o hacer para satisfacer? Y el problema no es ese, el problema es el corazón, el problema es la mente de la persona. Tú no estás alimentando el deleite, tú estás alimentando la perversión. Ese es el piso de tu relación sexual. Y ese no se sacia nunca. La perversión nunca se sacia.
Tú ves una persona drogadicta como en su proceso puede trasladar la adicción a la droga como una adicción al juego, como una adicción sexual. Finalmente eres un enfermo. Y necesitas el toque sanador de Dios, quien hace todas las cosas nuevas. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, espérate, o sea, ni el hombre tiene que exigir, ni la mujer tiene que exigir, sino que tiene que haber un deleite mutuo. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros llevamos 18 años de casados. Algunos acá llevan 20, 30, 40 años, no lo sé. Pero en el ejercicio sexual, en nuestra relación sexual, nosotros no tenemos que ponernos a inventar cosas nuevas. Nosotros lo que hacemos es que nos deleitamos en el modelo de Dios sobre la sexualidad. Y allí nos deleitamos completa y totalmente en ese modelo. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Uno tiene que inventarse. De hecho, cuando, por ejemplo, se están teniendo relaciones sexuales, muchas veces cerramos los ojos. Y uno tiene que tener un contacto físico con la persona, con su esposa, con su esposo. Porque usted está viendo y se está deleitando en ella. Muchas veces el enemigo utiliza que usted cierre los ojos para traerle imágenes de otras cosas. Y usted tiene que estar en un ejercicio en el que usted tiene que deleitarse en esa sexualidad que Dios permite en su matrimonio. Entonces, cosas como esas tenemos que sacarlas de nuestra vida, borrarlas de nuestra vida. Mire, cuando yo, y se lo decía, se lo contaba ahora, cuando nosotros llegamos con ese historial que uno traía antes de Cristo, Dios mío, decíamos, purifícanos sobre todo la mente. Porque creo que Josh McDowell hablaba de eso, decía, el órgano sexual más poderoso de la persona es el cerebro. O sea, McDowell lo dice y el hombre es claro que sí. Si tú estás pensando en otra cosa cuando tienes sexualidad en tu lecho matrimonial, estás mal. O sea, estás mal. Tienes que corregir el rumbo, arrepentirte, ir al Señor y decirle, Señor, ayúdame, límpiame y purifica mi vida para que yo pueda deleitarme realmente en mi sexualidad. Entonces, cosas como esas, cosas, por ejemplo, y yo lo digo también en el matrimonio, volver la sexualidad un tema de extorsión o de coerción o como quiera llamarlo usted. Y es el tema de córtele los servicios, porque así lo aprieta y así el man se pone finito. Espérate, no funciona así. Adri dice, pero sí funciona. Dice, no funciona así, no. En el nombre de Jesús. Escuche, por allá hay un amén que sale del alma. Amén, Padre. Escuche, no es para eso que Dios diseñó la sexualidad. O sea, no podemos volver esto un ejercicio de coerción, de presión, de que es que si usted no hace, yo no le... O sea, no. Lo que hablaba Mati ahora, el tema de la abstinencia, lo único que hace es volvernos proclives a la tentación y al pecado sexual, a buscar en otro lado lo que tengo en mi casa. Es que yo tengo en mi casa y mi esposa tiene en mí, yo lo digo en los matrimonios siempre, todo lo que desea de un hombre está en mí y todo lo que yo deseo de una mujer está en mi esposa. Digan amén los casados. ¿Por qué? Porque es que de verdad, o sea, uno tiene que deleitarse y decirle, Señor, gracias. Y tienes que hacer un pacto con tus ojos. Escúchame, los hombres somos visuales y las mujeres auditivas. Escucha esto. Yo lidié y vencí en el nombre de Jesús y le doy gracias al Señor por eso. Yo trabajaba, escuche, en Bodytech. Ojo. El pastor nunca se puso una truza y nunca dio clases de aeróbicos. Su pastor fue el líder de comunicaciones de la compañía, ¿sí? Pero en esos escenarios yo tenía que entrevistar a Natalia París, a esta de Los Ríos, a todas ellas. Yo tenía que entrevistarlas porque yo era quien lideraba la revista de Bodytech, no sé, o sea, todo eso, yo hacía el contenido de eso, yo hacía las entrevistas, las citaba, nos veíamos y nosotros íbamos todo el tiempo a entrenar. Y usted sabe que en escenarios como esos, yo llegué a Barranquilla y me acordé de Bodytech. Porque, en serio, usted llega a Barranquilla y usted ve que salen a trotar y que tienen un topcito acá, ¿sí?
y una licra y ya, y salen a trotar así todo el tiempo y uno ve así en todo lado y en Bodytech era así. Y entonces yo estaba recién casado y yo hice un pacto. ¿Un pacto con quién? No con mi esposa, hice un pacto con Dios. Y después, como si fuera poco, el Señor nos pone a trabajar con cirugía plástica y estética. O sea, nos curó completamente. Amén, Dios, gracias, Señor. Entonces, ¿cuál es el tema? Tú tienes que hacer un pacto con Dios, porque lo que entra por tus ojos termina dañándote o bendiciendo tu corazón y volviéndose en conducta. Y eso lo llevas a tu cama, a la sexualidad. Entonces, pregúntate hoy si tu sexualidad hoy está honrando al Señor. Si tu proceso de santificación está, espérate un segundo, ¿por qué mi esposa compró un tubo para bailar? ¿El problema será mi esposa o el problema seré yo? ¿Cierto? Y da risa, pero llevándolo al ejercicio uno dice, ¿por qué tienen que inventarse y hacer y entonces volverse? Espérate, eso no funciona así. La sexualidad de Dios es la plenitud total. Cuando usted se une, dice la palabra de Dios que cualquier pecado está fuera del cuerpo, menos el pecado sexual. Ese queda adentro, ese se impregna, ese queda en su alma, allí. Por eso es que cuando uno se une y se funde con su esposa, llegan a ser un solo ser. Y eso es lo más precioso y lo más santo que hay. Entonces hay muchas cosas que están claramente contrarias a la palabra de Dios y que como hijos de Dios no debemos ni practicar, ni promover, ni pretender que se vuelva eso nuestra sexualidad. Yo no sé si hay algo que se nos quede por fuera de esas cosas que hemos hablado. Creo que Adri ahorita le dio un pasón por encima al tema de estar cuando la mujer está en el periodo, pero creo que también hay una duda importante y es relaciones en estado de embarazo y posparto. Qué lindo ese tema, porque he tenido que escuchar a mujeres en consejería con dificultades para volver a tener relaciones con su esposo, recién han tenido bebés, ¿sí? Como que después de eso se les dificulta. Sí, entonces hay dos temas. Uno es la recuperación de toda tu física, de toda tu vagina, de todo tu sistema después de eso. Entonces, hombres, pachencha, a que eso se recupere. No es un tiempo fácil porque nosotras estamos lactando, hay dolor en nuestros senos también. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? Eso también va a pasar. Es un tiempo. Están enfocados en la maternidad, en la paternidad, pero eso se recupera, ¿sí? O sea, es decir, eso se recupera. Y hay que volver a coger ritmo, a tener paciencia, pero hay que orar porque eso vuelva a su cauce normal, ¿sí? Vuelva a su cauce normal. Ahora, adicionalmente a eso hay un tema hormonal, pero escúcheme, mujer. Aún nuestras hormonas están bajo el gobierno de Dios. Pero ¿oras por tus hormonas? ¿O eres de esas que dicen, no, yo soy colérica sanguínea, no hay nada que hacer? No, yo de verdad, o sea, hormonalmente estoy hecho un desastre y pues mi esposo ni modo. Genuinamente tienes que orar para que el Espíritu de Dios gobierne toda esa parte hormonal y la regule. Y si tienes que ir por ayuda, ve. Y sabes qué, esposo, acompáñala, involúcrate en ese proceso. Que si podemos tener relaciones sexuales durante el embarazo, sí podemos tener relaciones sexuales durante el embarazo, más aún si no es un embarazo de alto riesgo. Si es un embarazo de alto riesgo, hazle la pregunta al ginecólogo. Pregúntale bien hasta dónde sí, hasta dónde no. No caigan en procesos de masturbación mutua, pero sí hay maneras de tener relaciones sexuales, aunque no se ponga en riesgo el bebé. Nosotros tuvimos un embarazo de alto riesgo y aquí estamos. Sobrevivimos, tenemos una buena sexualidad. Y yo troté de muchísimo. En esa época me convertí en un maratonista. Salí a hacer el triple de ejercicio. Lo recuerda y le tiembla la mano, pero trotó
no sabe el ejercicio que hizo mi esposo durante mi embarazo. Pero de verdad, hay maneras. No se puede tener, o sea, él tenía que cuidar, y de verdad, o sea, yo no me acuerdo cuándo volvimos a tener, pero de verdad. Yo tengo mala memoria, pero me acuerdo la fecha. No, mentira, no me acuerdo ni la fecha. No, obvio que no me acuerdo, pero lo que queremos decir con esto es, mire, por eso le digo que esto es un tema de como la mesita que veíamos, ¿se acuerda? Este no es un tema solamente físico, es un tema espiritual, emocional, mental. Entonces involucra todo ese ejercicio y el amor perfecto de Dios es el que nos va a permitir atravesar la maternidad, los embarazos y todo lo demás y salir victoriosos en el nombre de Jesús. Hay una palabra en Tesalonicenses también con relación a la santidad, a la santificación, y es que Él nos santifica por completo, espíritu, alma y cuerpo. Así funciona la santificación de cada uno de nosotros. No podemos dejar áreas por fuera, y menos siendo casados. Correcto. Yo quería aportar ahí y un punto importante en la relación matrimonial, no solamente en el tema de nuestra intimidad sexual, sino en la relación matrimonial, y es la comunicación. Y a veces omitimos cosas. No es que él debe saber que no me gusta, él debe saber que estoy sintiendo dolor, sobre todo hablando de estos cambios hormonales que tiende a pasar. Cuán importante es que yo se lo diga. Él no es brujo. Yo se lo tengo que informar. Oye, ¿sabes qué? Estoy sintiendo que esto, no sé, algo está pasando aquí, pero que él sepa. ¿Para qué? Para que él también oremos juntos, digamos, vamos juntos al médico, qué de pronto está pasando ahí. Y eso es importante, esa parte de la comunicación cuando ya entramos a una edad mayor. Porque hoy pues estamos en cierta edad, pero yo aspiro, en mi familia vivíamos, pues hay longevidad grande, o sea, vivimos hasta los 108 años, 110 años, así que Oscar sabe que voy a estar mucho tiempo aquí dando lora. Y entonces, ¿por qué no cuando estemos de 90 años? ¿Cómo así que no podemos tener una sexualidad plena también? Claro que sí, la podemos tener. Entonces, ¿cuál es la clave ahí? La comunicación. Y miren que me iba al pasaje de Cantares 1, o sea, con que arranca el pasaje. Y aquí vemos cómo la amada y el amado están en una comunicación constante. O sea, la misma palabra no los muestra. Dice, la amada dice, si me besaras con los besos de tu boca, mejor es tu amor que el vino, la fragancia de tu perfume es placentera, tu nombre es bálsamo aromático, con razón te aman las doncellas, arrásame en pos de ti, date prisa, llévame, oh rey, a tu alcoba. Regocijémonos y deleitémonos juntos, celebremos tus caricias más que el vino, sobran razones para amarte. Entonces vemos cómo aquí hay una comunicación constante que debe darse incluso en nuestro momento de intimidad sexual. Entonces no nos olvidemos de eso, cultivemos mucho nuestra comunicación. Listo, yo creo que ya está todo paz. Sí, recuerde que para el puro todo es puro. O sea, Dios conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades. Había una pregunta de alguien que decía algo así como, ¿cómo es? ¿Sí o sí? Algo de, ¿cómo era la cosa? Sí, que era como a pesar de que esté cansado o cansada, nos toca sí o sí, porque la palabra de Dios dice que no se nieguen el uno al otro, no sé qué, papá. Y pues obviamente que hablábamos de eso y decíamos, tenemos que tener los 4 frentes de los que hablamos, tener misericordia, amor. La sexualidad pasa por todas las áreas de nuestra vida y de nuestro ser. Entonces debemos tratar estos temas con misericordia, con gracia, con la gracia que Dios nos ha dado, y deleitarnos el uno en el otro. Dios nos creó para que podamos disfrutar de esa sexualidad. No nos conformemos con vivir a medias esa sexualidad, al contrario, hagamos siempre
de la sexualidad un deleite permanente. Entonces yo quiero que antes de que nos vayamos, quiero invitarlos a que se pongan de pie porque quiero que oremos juntos y pongamos delante de Dios este tema tan importante